todas las habitaciones son como estas de aquí enfrentito. No se puede abrir la ventana. Bueno, no están selladas. Tiene ahí un segurito donde no se puede abrir, un tope. Pero vean nada más, imagínense nada más despertar aquí todos los días de la vida. Oh my God. Oh Lord Johnson, vean nada más. ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. El Hotel Dream Sands Cancún renovado, guía actualizada. Sí, hace años, no sabemos cuántos, pero recordamos que Matías estaba muy bebé cuando venimos aquí a este hotel, pero hace un año, no menos, el año pasado fue cuando... No menos, como 5. No menos, 3. Bueno, hace poco cerraron el hotel durante un buen tiempo porque lo iban a renovar, entonces decidimos, ¿por qué no regresar para ver qué tal quedó? Y una reseña actualizada para ver qué tal está todo por allá. Y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir la guía real 100% segura para que ustedes no se los chamaqueen en el intento y sea todo 100% honesto. Así es de que no se diga más y... ¡Vénganse! Y pues bueno, este es un hotel 5 estrellas que se encuentra ubicado muy cerquita de Playa Tortugas, así que su playa es de verdad muy muy bonita. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que el check-in en este hotel es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Sin embargo, si ustedes quieren llegar desde temprano al hotel, pueden hacerlo, los registran y todo, no les dan la habitación hasta que esté ya lista, pero ya pueden hacer uso de instalaciones, así que pueden llegar directo a desayunar. Entonces se cumple esa sentencia de que aunque lleguen súper temprano a las 8 de la mañana o por ahí del estilo, les van a dar desayunar sin ningún problema. Entonces, como les dije, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día, pero si su vuelo sale más tarde o algo, pueden quedarse en las instalaciones, todavía haciendo uso de restaurantes, de camastros, de todos los servicios del hotel, pero solo hasta las 5 de la tarde. Si ustedes quisieran quedarse más tiempo, pueden hacerlo, pero eso ya les genera un costo extra. Nos dijeron que valía prácticamente lo de una noche, entonces pues lo más recomendable es que pues nada más se queden hasta las 5. Sí, nos dijeron que dependía también de la temporada, de la disponibilidad, de todo ese tipo de cosas, entonces si alguno de ustedes quiere hacer uso de eso, pues ya nos deja aquí abajito en los comentarios cuánto le cobraron o cómo fue ese show. La verdad, este no es un hotel súper gigante, tiene solamente 420 habitaciones. En este hotel no cobran el impuesto ambiental, que en la mayoría de los hoteles lo hacen. La verdad desconocemos por qué, dijeron que ya en la tarifa iba incluida, pero es raro porque la mayoría de los hoteles lo cobran. Pero bueno, en este caso este hotel no. Y algo que también hace el hotel es que no nos dan brazalete para identificarnos que somos del hotel. Ya por ahí también les estaba preguntando, oigan, y luego qué tal que se mete un intruso y así. Un polizón o algo. Y ya les decía, no, porque, o sea, siempre que van a hacer algún servicio, les preguntamos su número de habitación y también así de, ¿y si se lo inventan? Y ya ella, no, pero pues me tiene que decir cuál es su apellido y ya no va a coincidir y así. Pero también estaba, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? Sí, es que fíjese, pues cómo controlan esa parte, capaz que alguien se viene de la playa o algo por el estilo y pues ya nos dijeron eso. Entonces pues ya ni modo, ya no podremos venir así de polizones nosotros. Y pues esto también es igual como en todos los Dreams, al menos a todos los Dreams que hemos visto, que hemos visitado, no dan pulseras, no hay nada, sí dan tarjeta de la habitación, pero no dan pulsera. Chavos, y pues también aquí en este hotel, cuando entran, siempre pues ya hacen el check-in y todo, y luego hay unos muchachos que les dicen, les vamos a regalar unos cupones y todo ese show o así. Acuérdense que eso es como para la plática del desayuno y así, entonces... De los tiempos compartidos. Exactamente. Entonces, si ustedes están interesados, pues adelante, sí, o sea... Es un muy buen hotel, para si ustedes quieren, no sé, venir aquí siempre, pues... No, y me imagino que abarca todos los de la cadena Dreams, ¿no? O sea, sí, la verdad no sabemos cómo funciona porque nunca hemos ido a una plática, no sabemos todo, pero el 95% de las personas que conocemos que han comprado, que han asistido a esa plática, nos dicen que la verdad no vale la pena y están muy caras. No sé cuál sea la técnica de evasión así de, oye, no, no tengo tarjetas, no sé cuál sea la técnica porque no sé, o a nosotros nos llevaron hasta el aeropuerto, hasta el elevador y ya les dijimos, no, pues es que tenemos agencia de viajes y así, entonces pues ya dijeron así de, no, pues entonces, libres. Sí. Chavos, y pues si quieren conocer este hotel por lo menos en un day pass, este hotel sí cuenta con esa opción. Ya saben, como en todos los hoteles, siempre es de acuerdo a la disponibilidad. En temporadas altas, si están con una ocupación casi del 100%, probablemente no puedan acceder a un day pass porque pues no pueden con tantos. Pero en unas temporadas más normales, temporada baja, seguramente sí. Este tiene un costo de 2,100 pesos. Pueden estar ustedes aquí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los 2,100 pesos es por adulto. Para niños cuesta 1,050. Pero los niños solamente son
son considerados de 3 a 12 años. Menores de 3 años no pagan y mayores de 12 ya son considerados adultos. Sí, hubo una ocasión donde nuestro vuelo también salía a las 11, que ya saben que no les recomendamos como ese tipo de vuelos, ya les dijimos en el video anterior, en el de Volaris, pero nuestro vuelo salía hasta las 11 y de verdad no sabíamos qué hacer en todo el día. Y estábamos buscando en muchos hoteles, en Hayatsiba, en Casamaya, en varios, y yo creo que la mejor opción nos pareció fue esta. La mayoría de los hoteles nos decían, no, es que estamos, no sé si venimos en temporada alta, sí, porque eran todavía vacaciones. Sí. Me decían, sí, tenemos ese servicio, ¿verdad? y que no sé qué, pero no, hoy no tenemos la posibilidad porque estamos al 90%, estamos al 95% y así. Pero pues esta es una buena opción. Sí. Chavos, y pues este es un hotel todo incluido las 24 horas. Ya saben, durante el día pueden encontrar restaurantes para desayunar, comer y cenar. Sin embargo, también cuentan con un room service 24. ¡Ay, que se caí! Para que la silleta Pero síguele con lo del room service, baby, por favor. El room service es 24 horas, entonces ya saben, para aquellos que les dé un antojo de madrugada a las 3 de la mañana que digan, quiero una pizza, nomás llaman y se las llevan a su habitación. De hecho, ya tuvimos la oportunidad de pedir el room service. Ya saben que nosotros tenemos que probar todo, el room service y así. El room service está normal, sabe buena la comida, no es congelada o algo así, pero tampoco es así como que wow, sabe muy buena. O sea, es para quitar el hambre literal. Bueno, no para quitar el hambre, o sea, está buena la comida. Normal. Pero normal, exactamente. Entonces, sin ningún problema pueden pedir aquí. Y pues ya saben, aquí también, aquí a un ladito del lobby, aquí ahorita estamos a un ladito del lobby, tráiganse sus billetes de a 1,000 pesos, de a 500 pesos para que los cambien para y que les den dejen una propina a los muchachos. Ya saben que por un buen servicio... Hay muchos que se esmeran mucho. Sí, exactamente. A nosotros siempre nos han preguntado un random, más o menos, cuánto dejamos de propina nosotros, pero la verdad, o sea, sí es difícil de saber porque de cajón siempre son 50 pesos, pero por ejemplo, si alguien se esmera así mucho, son 1,000. O sea, no se crea. No, y es que también depende mucho como de las posibilidades de cada quien. O sea, si alguien tiene mucha posibilidad, a lo mejor dice, no, yo dejo de a 200, de a 500, no sé, ¿verdad? Para alguien más o menos, pues dices 50, 100 pesos, pues creo que sí, porque si te llevas, también gasta uno en propinas, pero de verdad que yo creo que es algo que sí o sí debemos hacer porque pues ellos se esmeran para poder darnos un buen servicio. Sí, exactamente. Y aparte, la verdad, o sea, yo he visto algunos, o el día de hoy, que andan para allá y para acá y pobres así sudando y que andan con uniforme y así, la verdad. Negro, trabajar en el calor es muy complicado, así que hay que valorar mucho el trabajo que hacen. Entonces, si se merecen una propina, ya saben, déjenla ahí. El tip que nosotros les decimos es cambien aquí con estos muchachos, lleguen con sus billetes y cambien los de a 20, de a 50, de a 100, de como tengan. Ahí está, mire, de hecho ahí le están cambiando al señor. Ahí está. Otra cosa es que cuando ustedes hacen el check-in, les dan una pequeña tarjetita como de presentación, en donde viene un código QR que los va a redirigir a la página del hotel, en donde viene toda la información del hotel, donde vienen las actividades que se hacen por día, los restaurantes y los horarios que tienen. Ahí viene todo lo que es el menú del room service, lo del spa, viene toda la información que necesitan ustedes saber del hotel, la encuentran con ese código QR. Y para aquellos chavos que sean pet lovers, que sean amantes de viajar con sus perritos, que algún día lo vamos a hacer nosotros. Que algún día lo tenemos que hacer, menos con la tripa, porque la tripa a todo mundo le ladra, a todo mundo le tiene miedo. Para que no se nos acerque nadie. Ándale, sí. No es agresiva, pero no sabemos qué traumas traiga de la infancia. Es que uno agarra la escoba y luego o llora. Agarra uno cualquier cosa y piensa luego que le va a pegar. A todo le tiene miedo, a todo mundo le ladra. O sea, la tripa es un caso especial. Por eso digo que a ella no la traeríamos. A lo mejor a alguna playa pública donde no haya mucha gente sí me la llevaré algún día, pero no, mejor yo creo que nos traemos a Sambu, que con todo el mundo se va y a todos lados le dicen, ay, qué bonita perrita embarazada. Y es perrito y no está embarazado. Sí, qué pues, Sambu, no manches. Pero bueno, les decía que para todos aquellos que les gusta viajar con sus perritos, este hotel es pet friendly. Ustedes pueden traer a sus perritos, obviamente es con costo adicional. Por los perritos les cobran $65 por noche, así que pues pagan casi como un niño. Chavos, y pues muchas personas nos han preguntado ¿cómo quedó el hotel? ¿Cómo quedó? Vean nada más, así quedó, unas lamparitas muy cute, una luz ambiental la verdad muy chida, unas entradas de madera, paredes nuevecitas, todo ese tipo de cosas. El lobby cambió de lugar, ahora está de aquel lado. Está muy aesthetic. Muy aesthetic, exactamente. El lobby antes estaba acá, vean, y antes y acá ya no hay nada. La verdad sí se ve muy bonito, vean, lamparitas por todos lados, así. Y hay otras zonas, esta es la zona del lobby, hay otras zonas que también son renovadas. A lo largo del video las van a estar viendo, por si alguno de ustedes dice, ay, a ver cómo quedó o así, todo ese show. La verdad sí quedó muy bonito, muy bonito. Y pues algo también muy importante, ya saben que siempre les mencionamos la cuestión, cómo es el hotel adaptado para las personas que tienen dificultad para moverse fácilmente, o ya sea que usen
en silla de ruedas. En este hotel por todos lados se encuentran las rampitas para poder pasar con silla de ruedas. Hay elevadores por todos lados, entonces la verdad que sí tienen muchas facilidades. Además que bueno, siempre si ustedes vienen con una persona con silla de ruedas, es importante que al hotel se los mencionen para que ellos también busquen darles una habitación que les sea como de más fácil acceso y no tengan que batallar tanto. En algunos hoteles les prestan silla de ruedas, como en el caso de este hotel, pueden prestarles silla de ruedas pero solamente para traslados. Es decir, que si ustedes quieren ir de aquí a su habitación o de aquí a algún restaurante, pueden prestárselas, van y los dejan, pero no es como que les presten la silla para que ustedes la usen durante toda su estancia ni nada, pero para traslados sí. Chavos, y pues vean nada más, para los muchachos fitness que anden ahí con las rutinas y todo eso, vean, ahí hay un muchacho haciendo ejercicio. Apenas les iba a decir, no creo que haya alguien haciendo ejercicio a esta hora. Ahorita son las 6:40 de la tarde, pero pues sí, vean nada más, hay un gimnasio aquí, la verdad está muy amplio a comparación de todos los gimnasios que hemos visto en los hoteles. Sí está muy amplio, hay escaladoras, hay pesas, hay para box, para todo este tipo de cosas. Está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche para que no pierdan la figura y anden aquí con la rutina. Lo único que hay que hacer pues es registrarse por ahí y pues también hay toallitas, hay agüitas, hay todo. Es un gimnasio muy cute para los fitness. Chavos, y pues habitación 738, 738. Bienvenidos. Chavos, dato importante, estas puertas se abren con tarjetita. En este hotel no nos dan pulserita ni nada por el estilo, así que nos dan la tarjetita para entrar a la habitación. Sí, quién sabe cómo se dan cuenta que son del hotel y no son polizones. Y pues del lado derecho encontramos el baño. Luego a la mano derecha el trono y de este lado un espejito para los muchachos, para las muchachas que se quieren ver de más cerca o de más lejos. Unos Kleenex por acá, una escalerita aquí muy cute, vean nada más, una escalerita muy cute con shower y shower cap. De este lado derecho unos vasitos ahí para lavarse los dientes con el incienso característico de los hoteles Dreams. Aquí abajito unas toallitas y más abajito no hay nada. Gracias a Dios no hay terror en la habitación, no hay báscula. Más a la derecha una regadera y shower gel y conditioner shampoo. Un jaboncito para la cara. Claro que sí, esta incluye una tina y por acá unas toallitas para secarse. Y pues así es el baño de la habitación. La verdad está muy amplio, vean nada más, en mármol. Ay, para sentirse uno con riqueza y abundancia. Y pues del otro lado encontramos el closet. Y vaya sorpresa, sí hay terror en la habitación. ¡Ay, ahí está! ¡Véalo nada más! ¡Ay, abajo hay algo, mira, para poner las huellas ahí! Todo, los zapatos. Ah, sí, los zapatos, ¿qué tal? Está muy chido, eso no lo habíamos visto en otro hotel. Parece una caja de arena como de gato, pero es como para los zapatos o algo así. Ya lo sacamos, ahí está, es un lustrador de calzado. ¿Qué Dice, tal? por favor, coloque aquí sus zapatos si requiere este servicio e informe a nuestro equipo de concierge. Ahí está, este tiene costo extra si quieren que les bolien ahí los zapatos para la boda o algo por el estilo. Está muy chido. Y arribita, como les dijimos, sí hay básculas, sí hay terror en la habitación y hay una Biblia también. Sí, algo extraño. Sí, ahí está. También hay planchita para los que vienen bien arrugados y la secadora para el cabello. Esa es prestada, acuérdense que esa no se lleva a casa. Otra cosa muy extraña, vean nada más. Ahí está la cajita fuerte para los valores que se abre para arriba. Ya no se abre ni para un lado ni para el otro. Ahí tienen los números, vean, ¿qué tal? Y pues aquí a un ladito el burrito para planchar. Junto arribita con unos ganchitos para la ropa de madera ahí, para sentirnos acá también más tersos, más lisos. Y más a un ladito, Más closet. todo para los que se vienen 3 meses. Y esto es algo que ya deberían de tener todos los hoteles del mundo mundial. Sombrillita. Algo también muy extraño que, bueno, algo extraño para nosotros siempre es una almohada para los raros y una cobija para los que tienen frío, para los que tienen frío en la playa. Y pues de este lado tenemos un espejo súper gigante para que se vean de cuerpo completo. Air Condition del año 2005. La cosita esta para las maletas, nomás hay una. Y pues en esta ocasión nos tocaron 2 camas matrimoniales.
que el día de hoy nos topamos con esta sorpresita. Vean nada más lo que nos dejaron aquí los del hotel. Viajar, la palabra mágica para ser feliz en la vida. Y este osito que se lo vamos a llevar a Mati. Esta estancia nosotros la pagamos, no nos han invitado al hotel ni nada, pero estos detalles también están muy chidos. Por ahí alguien nos ubicó, yo creo, y por eso tuvieron ese detalle, porque realmente no fue como que... Sí, o sea, no venimos invitados por el hotel ni nada, o sea, pagamos nuestra estancia y todo. Así que muchas gracias a la persona que tuvo este detalle con nosotros, de verdad que apreciamos mucho siempre eso. De hecho, ya les dijimos, nuestra estancia la pagamos hace como 6 meses más o menos. Salió una promo. 6, 8 meses exactamente. Y pues ya estamos aquí listos. En medio de las camas, teléfono del año 2001. Arribita una lámpara muy cute. ¿Y esto qué es? Para las notas. Por eso si se les olvida algo, se les ocurre una idea, aquí hay, no se preocupe. Nomás que el lápiz está malo ahí, pero pues ahorita le sacamos punta. Y pues del lado derecho, un mueblecito ahí muy chido para la ropa. No tiene cajones, no tiene nada. Sí, está solo. Cositas ahí, ¿no? Ah, sí, tus está como aparatos, tus chanclas, lo sé, que ustedes quieran. Y este es como una mesita de trabajo. Y esta es una mesita de trabajo, efectivamente, van nada más, Tiene aquí su banquito, entonces aquí pueden sentarse a trabajar un ratito. Que bueno, ¿quién viene a la playa a trabajar? No más que nosotros. Y pues arriba una televisión de 42 pulgadas más o menos. Abajito una hielera por si se les avientan las copas por ahí. Ya hay hielo ahí, junto con unos vasitos. Con tripofobia Con incluida. tripofobia incluida, ahí está. Ay, no. Es para que no se resbalen, baby. No, Sí, pero la tripofobia. Con unas tacitas y Cafiber, claro que sí, uno de los cafeses más uno de los cafés más ricos de toda la República Mexicana. Abajito encontramos una puerta con tripofobia incluida. Y aquí encontramos el frigobar. Totalmente, vean nada más, totalmente lleno con cervecita Sol, Coca-Cola Light, agüita mineral y aguas naturales. Están más o menos. Están más o menos. Entonces hay que subirle ahí a la temperatura. ¿Sí tiene o no tiene? No tiene. No sé, pero es que no prendió la luz, a lo mejor ni siquiera está conectado. Bueno, ahorita ahorita checamos si está conectado o no. Pero algo que me impresiona es que todo es de botellitas, no de latas. Sí, es cierto. Una coca de vidrio, no, hombre, se agradece, calorón. se agradece, se agradece. Y pues encima de la cama, vean nada más, unas figuras aquí colgantes de piedra. Bueno, no colgantes, pegadas de piedra. Es un Picasso viviente. Ahí está, sí, estaba desconectado. O sea, estaba conectado, pero como flojito, como que ya. se aflojó poquito, pero ya. Ahí está. Hay que esperar a que se enfríen, que estén bien frías. Y pues a un lado de la cama, vean nada más lo que encontramos aquí. Otra mesita para trabajar con miles de almohadas incluidas ahí. Cuando llegamos no estaban estas almohadas. Pero sí, aquí por almohadas no van a fallar nada. Lo que pasa es que vinieron a hacernos como un servicio nocturno en el que nos destienden la cama, le pusieron así como este moñito acá adelante, entonces por eso quitan como que las almohadas que son de decoración y solamente dejan con las que uno se va a dormir. Por eso está el almohaderío aquí. El almohaderío aquí. Y encima una lamparita para seguir trabajando todo el día. Este es como del año 3500. 3500, ahí está, vean, ¿qué tal? No, 3500 no. Del año 3500 no. ¿En qué año estamos? En el 2023. Ah, no, entonces en el 30,000. Y pues lo más importante, la vista. Vean nada más, qué vista tenemos el día de hoy, señoras y señores, vean nada más, qué increíble. Aquí no podemos salir, no hay terracita, no hay nada, todas las habitaciones son como estas de aquí enfrentito. No se puede abrir la ventana, bueno, no están selladas, pero tiene ahí un segurito donde no se puede abrir, un tope. Pero vean nada más, imagínense nada más despertar aquí todos los días de la vida. Oh my God, oh Lord Johnson, vean nada más. ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? La verdad aquí el mar se ve increíble. Ahorita se ve, le decía a la vez, a lo mejor no se ve como la otra vez, que se veía como un poquito más azul o algo así, pero nos dijeron los muchachos que es porque llovió hoy. Entonces aquí literalmente es una de las playas más wow, más top, Playa Tortugas, para poder disfrutar de este increíble hotel. Chavos, y pues esta es la vista. Aquí empezamos con la habitación. Ya saben que no tiene terracita, no tiene nada, pero pues aquí está la parte de las sillas. A un ladito están las camas, dos camas matrimoniales, y de este lado el frigobar, y luego la tele, y luego hay todas nuestras cosas, la otra cama, y luego de este lado la cosa para las maletas, y luego entramos más para acá y encontramos el espejito, y luego del espejito encontramos de este lado derecho el closet y del lado izquierdo el baño, y
terminamos. Chavos, y pues como les dijimos, venimos a este hotel porque pues está renovado y sí podemos ver un poquito de diferencias en la habitación. Por ejemplo, de la decoración de la pared, que la lamparita, algunas cosas son diferentes. Entonces, pues la verdad, nuestra habitación, súper like. Aparte la vista que tenemos vista parcial al mar, pero pues alcanzamos a ver perfectamente el mar y eso, de verdad que un 10. Chavos, y para los que son víctimas de las compras apresuradas o que no quieren ni salir aquí a la esquina, hay una tienda aquí al interior, pero ya saben que estas tiendas son medias caras. Muy Ya, caras. Ahí vienen que se le olvidó a la bebé. ¿Qué se te olvidó, bebé? No, y ahorita te voy a decir algo. Ay, no. La crema desmaquillante. Se me olvidaron mis toallitas Eso, desmaquillantes. sí, exactamente esas. Entonces dije, no, tengo que comprar algo porque pues, no me puedo dormir maquillada, ¿verdad? Y vine y no tenían toallitas, pero tenían agua micelar así chiquitita. Y pues me vendieron aparte también el algodón. Y de las dos cosas fueron casi 300 pesos. Y es un botecito así de agua micelar de Pero agua- 100 mililitros. ¿Agua qué? ¿Agua mineral? Micelar, así se llama. Pero si aquí en el Iba bar a dan agua decir, mineral. hubieras pedido un piñafiel aquí. Sí. Agua micelar se llama. Pero ahí te va la mala noticia, la otra mala noticia. Que ya revisando bien mi mochila sí traía las toallitas Ay, no, desmaquilladas. O sea que lo compramos de a gratis. Es que las busqué o sea, cuando llegamos aquí no las vi, ya después las vi que estaban hasta el mero fondo. Entonces ya saben, esto es solamente en caso de emergencias, pero revisen bien sus bolsas antes de comprar No cosas. les vaya a pasar como yo. Y pues saliendo de aquí, de la tiendita, vean nada más, una cafetería. Sigue la misma cafetería con bien, sandwichitos, gracias. sigue con todo este tipo de cosas. Ya saben, para los muchachos que a las 3 de la mañana quieran, no sé, agarrar un panquecito, agarrar todo eso. Aquí hay crepas, hay helados. Las crepas son hasta las 5 de la Ah, tarde. exactamente, eso era lo que le iba a decir. Aquí está el horario de las crepas, ahí está, de 10 a 5 de la mañana. Digo, de 10. Ay, no ando. Ah, McCormick. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, exactamente. Entonces, vengan a echar aquí su café americano, su cappuccino, su helado, todo lo que ustedes quieran aquí disponible. Y lo mejor es que utilizan Cafiver. ¿O cómo es? Cafiver. Cafiver. Cafiver, sí, saludos a Lisa, ya está Orizaba. Es que ese café nos encanta. Y pues enfrente del cafecito, Cafiver, enfrentito hay otra zona también muy chida. Aquí enfrente de la cafetería, como les dijo mi baby, se encuentra el Sport Bar, que está abierto desde las 6 de la tarde hasta las 12:30 de la noche. Aquí tienen pantallas donde están pasando que fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol, cosas de deportes, ya saben. O en el día también nos comentaban que a veces tienen como canales de música o de entretenimiento y así. Entonces ya saben, para si se quieren echar acá unos drinks, vengan aquí a este lugar o algún partido o algo, también aquí hay servicio. Chavos, y pues vean, aquí estoy afuera de un bar, este es el lobby bar. Aquí les voy a dejar todos los licores que hay. Yo siento que son de una talla media baja, no son licores premium. Solamente hay otra opción, la del Preferred Club, que ahí sí dan etiqueta negra y Torres 10 y así. Entonces esa opción también ustedes la pueden adquirir en un upgrade cuando hacen el check-in. Les dan un upgrade y ya pueden acceder a ese tipo de cosas, a las zonas especiales y todo ese tipo de cosas. Pero pues aquí les voy a dejar los licores por si ustedes quieren traerse su electrolit o su, no sé, su Suerox o algo por el estilo, por si se van a poner acá una borrachera también para que lo consideren. Chavos, y pues ¿cómo reconocer? Está chido. Yo creo que cuando le echan más ganas al área de Kids Club. Y la verdad es que para los que somos papás tenemos niños en edad así como de que Infantil o de que de quieren que son jugar todavía y niños todo. que quieren jugar, que todavía no son adolescentes que quieren estar en el celular y nada más en el cuarto o así. O sea, que tenemos niños chiquitos que necesitan esa como sacar toda esa energía que tienen. La verdad que se agradece muchísimo que los hoteles le echen ganas a la parte del área para estos niños. Entonces, pues como pueden ver, ahorita nos encontramos en el área infantil que se llama Explorer Club. Y pues aquí pueden traer niños desde los 3 años hasta los 12 años. Está abierto aquí de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y pues por aquí les dejamos todas las actividades que hacen. Todos los días las cambian, a todas horas hay actividades, ustedes los pueden traer. Y son sin variadas. ningún O sea, algunas son adentro, algunas son en la piscina. Ayer, por ejemplo, vimos que estaban ahí jugando en la piscina las chicas con los niños. Entonces son como muy variadas, pues. Y pues aquí afuera del Explorer Club está esta alberquita. Esto es algo nuevo. Antes no estaba, antes nada más era un cuadrito así literal. Y estaba a un lado, creo que de la alberca principal. Sí. Y pues ahora aquí afuera del Kids Club está esta alberquita. Está pequeñita, pero sí está como para niños pequeños. Está a gustito. Y aparte todo el día le da la sombra. Eso es súper importante. Sí, es algo muy chido. Ya saben que igual a lo mejor, ya habíamos dicho en la vez pasada que a lo mejor este hotel no le invertía mucho a las albercas, pero pues sí le hacía falta como esta parte de Para un área niños. para niños. Pero lo que todavía no sabemos es cómo está el agua. Así que vamos, ya saben, el método milenario Sí. de que nadie Que tiene. que muy pocos conocen. El llamado ya patómetro por allí, ahí está, ahí vamos a ver si
sí. ¿Qué tal está? Sí está un poquito templada, no está como a medio ambiente, sí está media templadita. Esto también es algo muy chido porque luego, aunque aquí haga mucho calor o algo así, siempre, de todos modos, que el agua para los niños esté templada siempre es algo muy Sí, chido. o sea, que no esté fría o helada porque no está padre eso. Chavos, y pues otra cosa con la que cuenta el hotel y que es totalmente gratuito es con el préstamo de kayaks y velero. En ambos casos se los prestan por 1 hora. El kayak es súper fácil, ya saben, para 1 o 2 personas, e ir ahí así como que pues viendo todo y la verdad eso está padre. Quemándose, sí está padre quemándose, sí, literal, quemándose, sí, la porque verdad. está muy fuerte Eso el sí, sol. es lo que pasa cuando uno va ahí, que sí se quema bastante, pero puedes ir ahí así como, luego como la playa aquí está súper bonita, sobre todo en época de verano, que es cuando está como que ni llueve ni nada y que está así el sol a todo lo que da, en la playa se ve hermosa, entonces echarse por ahí que sea una media horita del kayak estaría súper padre. Y la cuestión del velero, se los prestan, pero si ustedes saben manejarlo, pueden irse solitos sin ningún problema. Si no, se puede ir uno de los chicos con ustedes, nada más hay que darle una propina al final. Sí, entonces pues ya saben, aquí para también actividades extras acuáticas están súper chidas. Chavos, y pues en la cuestión de albercas, como les habíamos dicho en el video anterior de hace unos años, creo que es la parte, o sea, sí es importante obviamente las albercas en los hoteles, pero como este hotel tiene una playa que parece alberca y que está súper gigante, creo que están más enfocados en la playa porque la mayoría de la gente está en la playa y poca gente se viene a las albercas. Pero bueno, si tiene albercas, esta que está a mis espaldas, que es aquí donde realizan luego las actividades, que el aquaerobics, que el zumba y esas cosas, aquí las realizan. Está la alberca principal que está del otro lado, ahí de repente ponen música y ya saben también así como que el ambiente. Y hay una alberca más del otro lado, pero esa alberca es para los que son socios del hotel, le llaman Preferred Club. A esa área solamente pueden acceder los que tienen esa categoría. Y pues también el hotel cuenta con actividades, aquí les vamos a dejar todas las actividades que hace el hotel. Ya saben, aquí no van a pasar aburrimiento en lo absoluto. Chavos, corrección, está la alberca donde estábamos, que esa es una, luego está esta alberca de aquí, que esta es donde van a encontrar a la mayoría de adultos porque es la que tiene el pool bar, entonces aquí es donde vienen los que tienen ganas como de ponerse alegres en la alberca, se vienen aquí. Y está la alberca principal. Frente a la alberca principal también hay un pequeño jacuzzi de agua calientita que la verdad hasta el momento nunca he visto a nadie ahí, aparte que no le dan nada de sombra y así, entonces a nadie pueden ver ahí. Bueno, nosotros no hemos visto a nadie ahí. Si a menos de que se quieran cocer como pollos, pues ya échense ahí un clavado. Y otra cosa importante, ya ven que ya hizo por ahí mi baby la prueba del patómetro, ya preguntamos y nos dijeron que las albercas no son templadas. Ahorita se sienten así como tibiecitas por el calorcito que ha hecho, pero yo creo que aquí siempre hace calor, aunque sea época de invierno. A lo mejor si hay un poquito de aire y no salió tanto el sol, puede ser que las albercas no estén tan tibiecitas y esté un poquito más fresca, pero pues la verdad que uno agradece que el agua no esté tan caliente. Exactamente, si hay alguien que sea a lo mejor muy friolento o algo así, pues bueno, lo va a ahí sentir, sí. Pero luego después ya se va a aclimatar sin problema alguno. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes del video y es la cuestión de la playa. Creo que esta es una de las cosas que más nos gusta de este hotel. Está ubicado muy cerquita de Playa Tortugas, así que con ustedes la playa. Chavos, y pues como les dijimos, este hotel, una de las cosas que tiene es que está ubicado en una playa súper tranquila, súper bonita, literal parece una alberca. Hay mejores épocas, ahorita nos tocó una época en la que se ve como verdezona el agua, pero la vez pasada que venimos se veía el azul así característico de acá, de esta zona. La verdad que está ideal para familias que vienen con niños, pequeños, porque uno puede caminar por la playa y de verdad que es súper bajita. Y pues ahí en la playa tienen unos jueguitos que son únicamente para niños de 3 a 12 años. Si tienes más de 12 años y te ven ahí arriba, te van a bajar. Así que no te arriesgues, chico de 20 y tantos años. Por el momento está solamente esa dona y la red de voleibol, pero antes tenían un iceberg, o sea, un triangulito. Como una pirámide. Exactamente, pero nos dicen que está en reparación. Entonces, si ustedes vienen y a lo mejor la encuentran ahí, pues es de que ya está reparada. Ya la repararon. Sí. Chavos, y pues aquí está. Vean nada más. Esta es la playa del Hotel Dreams. Yo creo que es uno de sus puntos fuertes. Yo creo que el más fuerte de todos, diría yo, porque la playa está súper bajita, está súper tranquilita. A lo mejor en esta ocasión, como ya había dicho la Baby, no nos tocó ese azul que recordábamos nosotros, pero era porque los muchachos nos dicen que estaba lloviendo o que había mucho viento o cosas así. Sí, siempre la cuestión del clima sí afecta en el color del agua, pero pues en esta ocasión no nos tocó así. Aún así se ve muy bonita la playa y sobre todo algo que nos gusta es eso de que parece literalmente como una alberca gigante. Entonces para los que traigan niños
y todo está súper genial. Pero en otras épocas en donde no hay lluvia, no hay tanto viento, como verano, primavera, verano, estoy segura que les va a tocar ese azul turquesa que tanto se caracteriza por acá. A menos que por ahí les toque algo de sargazo, que ya saben que eso es algo que impredecible. Que por acá llega, así que pues ojalá y algún día deje de existir. Bueno, no que deje de existir, pero que deje de llegar para acá. Sí, muchas personas locales de aquí de Cancún nos decían que hace 10 años el sargazo no existía, que eso era como que, ¿qué es eso? O así. Y ahora se ha vuelto un tema muy de cada ya año. algo normal. Exactamente. Es tan impredecible que a veces llega en febrero, a veces llega en marzo, a veces no hay llega, una época, o sea, que digan, ay, ya en mayo empieza la época de... No, pues no. Sí, es impredecible. Y pues como pueden ver también, este es el área de la playa. En el área de la playa hay miles de camastros, hay muchos camastros, entonces aquí por camastros no le van a sufrir. Y pues yo creo que una piñita colada aquí en un camastrito, viendo este mar increíble del Caribe, vuela la cabeza a uno. Chavos, y pues entramos a esta zona que es la de Preferred Club. El Preferred Club funciona como un tipo upgrade que cuesta $90 por noche por habitación. Es decir, si ustedes son 5 personas, 6 personas en una habitación, bueno, no, el máximo son 4, más o menos. Es decir, entonces, si son 1 o son 4, les cuesta lo mismo. Entonces, pues consideramos la verdad que no es un costo tan alto, porque hemos ido a hoteles donde un upgrade de este tipo sale carísimo por noche, sales pagando el doble de lo que, o sea, si tú pagaste, no sé, 10,000 pesos por tu estancia, hacer el upgrade te sale otros 10,000, entonces es así como que dices, no, pues no tiene caso. Pero en este caso siento que no es tan caro y pues tienen acceso a unas áreas que son exclusivas para los que hayan pagado esa parte. Por ejemplo, aquí esta alberca que está bonita, la verdad, y aquí tienen un barecito. Sí, es tipo infinito la alberca. Y aparte tienen ahí una zona adelantito de camastros que también son exclusivos para esta zona, para las personas que pagaron esta parte. Y también en los bares que son, bueno, aquí hay un bar en esta zona y hay un bar en la parte de arriba con aire acondicionado. Tienen ahí un pequeño buffet, un mini buffet con snack. Ahí mismo también hay otro bar y en ambos bares del Preferred Club tienen unas bebidas extra un poquito mejores que las que están como pues en su estancia normal. Entonces para que, bueno, igual consideren esa parte por si ustedes dicen, no, pues yo quiero unas bebiditas un poquito más acá o quiero estar en una zona así como más tranquila, con menos gente o algo, pues aprovechen esta parte. Sí, yo creo que igual pues les decimos, sí vale un poquito la pena, pero pues si no, la estancia normal también es buena. Chavos, dato importante, si ustedes quieren hacer este pequeño upgrade, ese lo pueden hacer solamente al llegar aquí al hotel o ya una vez que tengan su reserva, hablar un poquito antes y decirles, ¿saben qué? Yo tengo una reserva para tal día y todo y así, ya que les digan, sí, aquí está su reserva, pues mira, yo quiero pagar lo del upgrade y ya pues ahí pueden hacerles como que el cambio. Y otra cosa también que pueden hacer y que eso a lo mejor también es, bueno, al menos a mí se me hace padre, es que por ejemplo si ustedes están 5 noches aquí, pueden decir, ¿sabes qué? Las primeras 2, como me voy a salir a pasear o ir a, no sé, a tours o algo, no quiero el upgrade, pero las otras 3 noches sí, pueden hacerlo. Entonces sí, eso está padre. Exactamente, incluso les cambian la habitación. A nosotros no nos gusta cambiarnos de habitación, ¿verdad? Porque es un desmadre y ya saben todas esas cosas, pero pues también ahí les dejamos la opción. Otro dato súper importante y que esto va para las personas que el día de su salida, su vuelo salga tarde y quieran quedarse hasta el máximo de tiempo que se pueden quedar aquí. Está muy padre que en este hotel, como en algunos otros, tienen un cuarto de hospitalidad en el que ustedes pueden darse una ducha después de que ya, o sea, es que después de hacer su checkout pueden irse a la alberca, a la playa, donde ustedes quieran, pero luego el problema es ¿dónde me baño si ya me tengo que ir al aeropuerto? Entonces eso está padre, que aquí les prestan literalmente una de las habitaciones de las que están en primer piso, nos dijeron, les prestan una de esas habitaciones por media hora para que puedan rápido bañarse, cambiarse y alistarse, pues ya para irse al aeropuerto. Es importante que cuando ustedes requieran este servicio se acerquen ahí al lobby y lo reserven porque es bajo reservación. Y esta solamente se hace el día de su salida, es decir, solamente hay de 3 a 6 de la tarde para que puedan hacer ese servicio, entonces los espacios se llenan, para que lo aprovechen por ahí. Chavos, y pues este lugar también tiene spa, nada más que pues ya lo encontramos ahí cerrado. Sí, pero este spa anteriormente estaba como más pegado a la playa. Recuerdo que aquella vez entramos al spa y todo. Creo que fue el primer spa al que entramos en la vida. En la vida. En la vida, sí me acuerdo. Y nos gustó bastante. A partir de ahí yo me hice un poquito fan de esa onda de lo de los masajes y todo eso. Entonces antes estaba allá, pero ahora lo recorrieron para acá y pues creo que está hasta más grande aquí. Sí, entonces la opinión generalizada que siempre tenemos, si tienen la oportunidad de asistir a un spa, la verdad es una experiencia muy bonita. Yo también era de no ir a spas porque así todos son un poco caras aquí en los hoteles, pero pues sí valen totalmente la pena. Chavos, y pues algo muy importante también que ustedes tienen que saber es la parte de la comida. ¿Cómo está la comida? Claro que sí. Este hotel cuenta con varios restaurantes, tiene solamente un restaurante buffet que se funciona para desayunos, comidas y cenas, que se llama el World
café, recuerdo que así se llamaba desde la primera vez que venimos. Y para las cenas, que empiezan desde las 6 de la tarde, así que si son de comer tarde, pueden alcanzar a comer a las 6 de la tarde y luego pueden regresar antes de las 11 de la noche para cenar. Para recenar. Para cenar tienen varias opciones, obviamente tienen el mexicano, tienen el restaurante italiano, tienen el restaurante japonés y tienen un restaurante de cortes de carnes. Entonces tienen 4 opciones más el buffet para la cuestión de la cena. Y pues ya saben que nosotros nos gusta ser siempre sinceros con ustedes. No somos expertos en alimentos ni nada de eso, pero conforme a nuestro gusto, nuestro paladar, siempre les decimos si nos gustó o no nos gustó la comida. En el caso de este hotel, yo recuerdo que la primera vez que venimos nos gustó bastante la comida. Sin embargo, en esta ocasión les diré que no es que no nos haya gustado, sin embargo fue así como que la mayoría de las cosas fue como más o menos. O sea, si tuviera que darle una calificación del 0 al 10, yo le daría como un 6.57 de calificación máxima. Pero en su mayoría fue como muy plano, digamos. Tuvimos la oportunidad de probar el restaurante mexicano. Ahí, la verdad, pues sí me eché 2, 3 platos ahí, pero Para tenía los que mucha vieron las hambre. historias saben cuántos platos he hecho. Y pues también tuvimos la oportunidad ahí de probar un festival, no sé, yo me El sentía Fusión. como, el Fusión, yo me sentía como en una boda, así literalmente, Pero ¿no? muy donde, grande. donde había show, había mesas y todas esas ondas. La verdad sí dijimos, es mucha gente como para tan poquito buffet o como para tan poquitas cosas. La verdad en el buffet pues sí hay poquitas cosas, a veces no se llena, así que wow, pero lo que hay pues es, yo diría que hasta comida normal, ¿no? Sí, No falta está más mala. variedad. Exactamente, falta Sí, más falta más variedad. variedad. La comida no es mala, es normal, tirándole un poquito ahí a buena, pero la verdad pues Sí, hay cosas que definitivamente no nos gustaron, hay cosas que nos gustaron bastante y en su mayoría fue como muy plano todo, así Sí, que como exactamente. que le falta algo a la comida le falta. sí, exactamente, le falta eso. Entonces tuvimos también la oportunidad de probar un concepto único también aquí en el hotel. La verdad no lo habíamos visto en otros hoteles. Si ustedes también han visto esta experiencia Yo en lo había otros visto lugares. en otros lados, o Sí. sea, he visto videos de que hacen esa experiencia, pero a nosotros no nos había tocado ni vivirla, ni verla en algún hotel en específico, a lo mejor ni nos habíamos dado cuenta, pero pues esa experiencia la verdad sí nos gustó, la comida que probamos ahí, yo creo que de todo lo que probamos es lo que más nos gustó, y es el de Le Petit Chef. Esta es una cena dinámica, por así decirlo. 3D o no sé, de porque proyección. proyectan mediante un proyector en la mesa y van así como algunos chefcitos chiquitos, van mostrándoles cómo preparar los alimentos y todo eso. Está padre la experiencia, sobre todo yo creo que para los niños es súper dinámico y divertido. Esta cena obviamente es con costo extra, es bajo reservación. Sí, entonces dejando una conclusión muy honesta y de la comida, pues es de que la comida está normal y algunas cosas tirándole a buena. La verdad sí como que sí le cayó un poquito en la comida, pero no está mala, o sea, está buena. Y pues también la parte del servicio, déjenme decirles muchachos que aquí el servicio está increíble, está muy bueno el servicio. Todos los muchachos atienden súper bien, todos, absolutamente todos tienen una buena cara. Cuando uno pasa, buenas tardes, sí, uno les pregunta una cosa y casi te llevan de la mano. Son como de Medellín estos muchachos, ¿no? Algo así. Algo así. No, sí, la verdad nosotros tuvimos muy buena experiencia. Cualquier duda que teníamos, a quien sea que le preguntáramos, nos decía, y luego si no sabía nos decía, pero si quiero ahorita le investigo, ahorita voy corriendo y le investigo. Nosotros, no te preocupes, nosotros vamos allá al obvio así. Pero sí, la verdad el servicio súper bien. Chavos, una decisión muy honesta. Este hotel nosotros lo metimos en nuestro top 10 de los hoteles favoritos de nosotros. No sé, por ahí anda como tambaleando, la verdad. Sobre todo por la cuestión de la comida. Sí, eso. La eso comida lo es que le algo faltó. importante y pues sí, yo creo que es el único punto en el que diríamos así como que Coge el hotel así exactamente. Pero no deja de ser uno con las 3B. Bueno, bonito y barato. Y aparte con la playa que tiene, eso lo rescata mucho. Y yo creo que sí es una opción a considerar aquí en Cancún. La cadena Dream siempre se caracteriza por eso. Chavos, y pues ya saben, este hotel nosotros lo reservamos desde hace como 8 meses literal. Sí, más o menos. Por ahí. Fue una promoción que tuvimos nosotros en nuestra agencia de viajes. Todos los hoteles que nosotros hemos probado los hemos agarrado ahí en nuestra agencia de viajes. Ya saben, mándenos un mensajito si quieren este hotel. Y la pregunta más importante es cuánto cuesta. Aquí abajito los vamos a dejar. Mándenle un mensajito a todos los chavagentes, al que más confianza le tengan, dice la Babies. Y pues agarren las promociones. Ya ahorita tenemos promociones para el 2024. Así es de que ya agárrenlas. Si aprovechen. exactamente. Recuerden que todos los precios que les damos en los videos son es decir, que les damos los costos más bajos que pueden encontrar para este hotel. Obviamente es en temporada baja. Si ustedes quieren ir en otra temporada, en una temporada alta, obviamente los costos cambian. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros. De hecho, nos encontramos aquí a varios así Sí, que reservaron con nosotros y estaban aquí. Que reservaron esta misma promoción con nosotros y pues también nosotros venimos por ahí también. Muchas gracias de verdad por saludarnos a todas las personas que se acercaron con nosotros. Están de lujo. Namaste. Y los queremos ver viajar. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver viajar. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios
comentarios. Recuerden que aquí en la cajita de información mi baby les deja los teléfonos de todos los chavoagentes. Píquenle a quien más confianza le tenga. Exactamente. Entonces, muchas gracias, ya la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.